Toma su nombre del dios romano de la guerra. Es un distante y herrumbroso globo en el cielo nocturno. Una fuente de todo tipo de especulaciones durante siglos. ¿Podría albergar una civilización rival? ¿Hay realmente un rostro sobre su superficie? Este intrigante planeta vecino todavía nos cautiva. ¿Es una base potencial para una futura colonización? Y el guardián de los secretos de 4 billones de años de antigüedad. Marte, el planeta rojo, puede contener la clave tanto de nuestro futuro como de nuestro pasado. El universo. Marte, el planeta rojo. Si los humanos han habitado alguna vez otro mundo en nuestro sistema solar, este es el candidato más probable. El planeta rojo, Marte. Para un visitante de la Tierra, un paseo por Marte podría recordarle a muchos lugares de su hogar. A lugares como el desierto de Mojave en el sur de California. El geoastrobiólogo Ken Nilsson encuentra esta zona desértica muy parecida a Marte. Él viene aquí para intentar entender mejor las condiciones del planeta rojo. Cuando uno viaja por aquí en este coche, por las dunas, puede ver formas muy parecidas a las formas de Marte. Cuando uno va más adelante y mira hacia atrás, ve todas esas colinas rojas llenas de óxido de hierro, igual a las que vemos en Marte. Marte está lleno de hierro oxidado, herrumbre básicamente, que se convierte en partículas de polvo. Y además de las hermosas dunas tenemos esta atmósfera roja, a veces es roja en toda la superficie del planeta. Hay grandes tormentas de polvo. No se le llama el planeta rojo por nada. Pero aunque gran parte del planeta marciano es muy parecido a la Tierra, algunas formas geológicas empequeñecen a cualquiera del mismo tipo en nuestro planeta. Una montaña llamada Olympus Mons, el nombre latino para Monte Olimpo, es el pico más alto conocido en el sistema solar. Ahora es un volcán dormido que se eleva a unos 30 kilómetros sobre la superficie de Marte. Si uno hiciese un dibujo del Monte Olimpo y lo pusiese al lado del Monte Everest y de la gran isla de Hawái, incluso tomando toda su longitud hasta la base del océano, parecerían un lunar comparadas con el Monte Olimpo de Marte. Esa montaña es tan grande que uno podría estar en sus laderas y no se daría cuenta de que está sobre la ladera de un volcán, porque la base es enorme hasta llegar a la cumbre. Con todo lo enormemente inspiradora que parece la superficie marciana, es una zona brutal e inhóspita para los humanos. 6 green board, 5, 4, 3, 2, 1, engine start, and liftoff of the Delta II rocket carrying the Spirit from Earth to planet Mars. Es frío, es seco, es desolador. Hay tormentas de polvo que pueden oscurecer el cielo durante semanas, incluso durante meses, todas a la vez. Pueden bajar las temperaturas a 100 grados bajo cero durante la noche. Para completar estas crueles condiciones, hay una atmósfera sin oxígeno. Es el aire marciano. Incluso las ocasionales formaciones de nubes están casi completamente compuestas de dióxido de carbono. No es un lugar agradable, no lo disfrutarías si estuvieses allí.
Marte es pequeño en comparación con la Tierra. Tiene la mitad de tamaño que nuestro planeta. Y la distancia de nosotros no es de menos de 50 millones de kilómetros. No parece más que un pequeño punto rojo en nuestro cielo nocturno. Aún así, Marte ha cautivado a la humanidad durante siglos. El planeta toma su nombre del dios romano de la guerra. Los romanos asociaban este distante mundo con la hostilidad y con la lucha, debido a su color parecido al de la sangre y por su distintivo movimiento en el cielo. Marte vaga, no hace lo que hacen las estrellas. El planeta rojo parece moverse en ocasiones hacia atrás en el cielo, un comportamiento que ha confundido a los observadores durante siglos. Pero en 1514, un estudio en profundidad de este movimiento planetario condujo al astrónomo polaco Nicolaus Copérnico a un conocimiento revolucionario del sistema solar. Durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, la gente creyó que la Tierra estaba en el centro del universo. Entonces llegó Copérnico y dijo, no, quizás la Tierra no sea el centro del universo. Tal vez la explicación para todo esto sea que todo gira alrededor del Sol. Y si es así, entonces podemos explicar por qué cuando la Tierra sobrepasa a Marte en la órbita, Marte comienza a vagabundear en nuestro cielo. Parece que va en una dirección y de pronto comienza a ir en otra. En el momento de las observaciones de Copérnico, Marte y la Tierra habían estado cruzándose el uno con el otro en sus respectivas órbitas durante más de 4,5 billones de años. Tiempo suficiente para que los dos planetas hubiesen evolucionado en mundos muy diferentes. Uno cálido, húmedo y rico en oxígeno. Y el otro frío, seco y sin oxígeno. Aún así, se cree que esas diferencias no fueron siempre tan marcadas. Los científicos creen que Marte fue una vez lo suficientemente caliente como para tener grandes cantidades de agua líquida como para estar fluyendo por su superficie. Cuando miramos al Marte actual, con las mejores imágenes de satélite, estas nos mandan el mismo mensaje que el que obtuvimos en nuestras primeras misiones a Marte, y es que no hay agua en estado líquido en el planeta actualmente. Pero hay una evidencia irrefutable de que hubo agua allí en el pasado. Todo el mundo sabe que cuando el agua fluye a través de cualquier tipo de terreno, se forman unas estructuras características que tienen la función de que el agua corra a través de ellas. Y cuando vemos las fotos de Marte, las imágenes satélite, vemos unas formas muy similares que nos llevan a la conclusión de que Marte fue una vez más cálido y más húmedo de lo que es ahora. Marte, por supuesto, es un árido desierto. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Qué proceso cósmico pudo haber causado tan dramática transformación en el cuarto planeta del sistema solar? La historia comienza con el origen del sistema solar. En algún momento de ese lapso de tiempo, de hace 4,5 billones de años, nuestro sistema solar emergió de una supernova, una explosión estelar que emitió una masa turbulenta de partículas moleculares y gases. Esa turbulenta masa o nébula comenzó a enfriarse, y mientras lo hacía, se condensó y se dividió en anillos de partículas. Estas partículas comenzaron a crecer y a juntarse gradualmente hasta formar planetas. El proceso de crecimiento creó calor y las partículas pesadas se fueron hacia el centro de la masa acumulativa. Marte finalmente formó una corteza de hierro fundido. Esta ardiente corteza fundida generó un poderoso campo magnético. Este campo, proyectado hacia el exterior, rodeaba Marte como una coraza protectora, bloqueando las peligrosas emisiones del Sol. Existe esa constante presión del Sol que nosotros llamamos el viento solar.
El viento solar está formado por electrones, protones, rayos cósmicos y todo ese tipo de partículas cargadas que pueden ionizar la atmósfera, que como decimos nosotros, chisporrotean. Pero finalmente Marte perdió su coraza protectora y la mayor parte de su atmósfera. En el momento en que el proceso de crecimiento terminó, el planeta se volvió frío. La corteza de hierro ya no podía generar su campo magnético. Y entonces el viento solar comenzó a golpear su superficie. Esa es la teoría en la que cree mucha gente. La pérdida de su atmósfera quebró de calor y presión la superficie de Marte. Como el agua necesita tanto calor como presión para mantener su forma líquida, ya no hubo más agua en la superficie marciana. Si ponemos un cuenco de agua en Marte, esta se evaporará muy rápido y se congelará al mismo tiempo. Lo uno o lo otro ganará, pero no tendremos un cuenco de agua líquida. Sin embargo, no se puede hablar de la carencia absoluta de agua en el planeta. Porque aunque el agua líquida ya no es posible en Marte, el agua congelada, el hielo, es una historia diferente. Las evidencias sugieren que todavía hoy podrían existir toneladas de agua congelada bajo la capa polar marciana. Descubrir todo ese hielo podría ser el santo grial de la exploración espacial. Son visibles a través de sencillos telescopios desde la Tierra. Y son incuestionablemente las primeras formas planetarias visibles durante el acercamiento a Marte desde el espacio. Las capas polares marcianas. Misteriosas tormentas de blanca nieve helada que cubren la cumbre y la base del planeta rojo. Es lo que llamamos hielo seco, dióxido de carbono congelado. La atmósfera es muy fina y está formada casi por completo por dióxido de carbono. Por eso, al enfriarse, la condensación resultante es nieve de dióxido de carbono. Pero aunque los blancos polos son ciertamente una forma de color en el planeta, no es la concentración congelada de CO2 en sí misma lo que más les interesa a los científicos, sino lo que se supone que está escondido debajo de las capas polares, que podría tener una importancia enorme. En algún sitio bajo la capa superficial podría haber millones de toneladas de agua congelada. Agua helada oculta a la vista, que parece extenderse a millones de kilómetros en todas las direcciones desde los polos y que lleva a los científicos a pensar que podrían ser los residuos de lo que fueron una vez enormes océanos. Se supone que el agua está ahora congelada en una especie de termagel bajo la superficie. Pero quizás haya presiones y temperaturas en diferentes zonas de Marte que hayan licuado el hielo y que hayan creado tal vez zonas acuíferas. Podemos observar cráteres cuando ha tenido lugar un impacto, un asteroide que ha impactado en Marte y ha hecho volar mucha cantidad de materia. No levanta polvo seco como en la Luna, que generan rayos de escombro, sino que lanza una especie de barro sucio. De ahí la conclusión de que estamos impactando sobre hielo, igual que en las capas de termagel de las capas de Canadá, en una especie de tundra. Una nave espacial en su órbita ha detectado claras evidencias de la existencia de agua helada en los polos de Marte. Y antiguos estudios sobre la composición del suelo detectaron altos niveles de hidrógeno. El agua, por supuesto, es una parte de oxígeno y dos partes de hidrógeno, así que las posibilidades de que haya hielo bajo la superficie de esas áreas es enorme. Pero aunque las evidencias de la existencia de hielo en los polos marcianos son relativamente modernas, la especulación de que allí existía agua proviene de hace más de un siglo. Y la suposición de que también pudiese existir vida inteligente en el planeta rojo provocó que se extendiera la ansiedad en la Tierra durante la primera parte de la mitad del siglo XX.
Los astrónomos dirigieron los telescopios por primera vez hacia Marte en 1610. Como la vítrea tecnología espía estaba recién desarrollada, la borrosa imagen del planeta rojo parecía más cercana a los ojos de los observadores terrestres. En 1877 los telescopios pudieron ampliar la imagen del distante planeta, tanto que parecía tener la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos a la distancia de un brazo. Hoy no es nada impresionante para los conocimientos actuales, pero fue lo suficiente para el director del Observatorio de Milán, Giovanni Schiaparelli, tanto como para esbozar la superficie marciana y dar nombre a sus formas geológicas. Schiaparelli observaba el movimiento de aquella borrosa imagen noche tras noche durante meses. Y vio lo que él creyó que eran líneas cruzadas sobre Marte. Más tarde resultó que lo que él vio no estaba allí. Pero aún así, a través de aquel telescopio, aquello era todo lo que podía ver. El respetado astrónomo italiano esbozó esas líneas y les dio un nombre. Schiaparelli interpretó esas líneas como algún tipo de canales. No sabía lo que eran. La palabra italiana que les aplicó fue canali. Esa palabra, traducida al inglés, se podría interpretar como vías, pero en lugar de eso se tradujo como canales. Como las líneas rectas no aparecen normalmente en la naturaleza, los diseños de Schiaparelli dieron origen a la idea de que debía existir alguna forma de vida inteligente en Marte. Fue una idea sobrecogedora y ampliamente debatida entre los astrónomos de la época. Más tarde, en 1894, un rico bostoniano llamado Percival Lowell estaba tan intrigado por esta posibilidad que pagó para que se construyese un enorme telescopio en una montaña de Flagstaff, Arizona. Se pasó las 2 décadas siguientes observando, cotejando y especulando sobre el planeta rojo. Se convenció a sí mismo de que estaba viendo redes en línea recta en Marte, lo que él creyó que eran canales. ¿Cuál era la gran noticia de aquella época? El Canal de Panamá. Eso era lo que hacían las grandes civilizaciones, canales. Así que aquellos eran canales para llevar el agua desde las heladas capas polares. Marte era frío y estaba lejos del Sol. Y era seco, y él lo sabía. Por eso pensó, esa idea ha dejado electrificado a todo el mundo. Hay vida en Marte. Con este telón de fondo, la noche de Halloween de 1938, un joven actor llamado Orson Welles radió una dramatización de La Guerra de los Mundos. Una novela del autor británico H.G. Wells, en la cual unos siniestros marcianos aterrizan en la Tierra y crean el pánico. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, here I am. Wait a minute, something's happening. There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. Lord, they're turning into flames. Miles de ciudadanos creyeron que aquella invasión era real. El malentendido duró poco, pero aún así la emisión sirvió para avivar la especulación pública sobre la posibilidad de la existencia de vida inteligente en Marte. Marte ha intrigado a la humanidad durante miles de años. A mediados del siglo XX, los humanos finalmente consiguieron una imagen más cercana del misterioso planeta. En 1964, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, envió una pequeña nave a explorar el planeta rojo. Su nombre era Mariner 4. Tenía una cámara de televisión y su misión era sobrevolar Marte y enviar fotografías. Solo pudo hacer una pasada. Los científicos estaban llenos de excitación con la esperanza de lo que podrían obtener.
¿Habría ciudades? ¿Habría canales? ¿Habría bosques? Lo que vieron fueron cráteres. Llegaron algunas fotografías que eran muy borrosas y mostraban cráteres como los de la Luna. Fue una gran desilusión. Las imágenes del Mariner 4 revelaban un planeta seco con cráteres como un desierto y aparentemente muerto. Como ella, pero con un poco de aire que levantaba polvo. Pero el entusiasmo por estudiar Marte solo se había calmado un poco. 6 años más tarde, en 1971, la NASA envió otra nave al planeta rojo, el Mariner 9. Pero esta vez, en lugar de hacer una simple pasada por Marte, el Mariner 9 estaba preparado para orbitar el planeta durante meses y trazar un mapa completo. El esfuerzo valió la pena. Después de esperar a que pasase una tormenta que cubría todo el planeta, el Mariner 9 comenzó a enviar imágenes espectaculares. Descubrieron el bulto de Tarsis, una especie de protuberancia cerca del ecuador del planeta. El bulto es el resultado de masa concentrada de actividad volcánica. La marca distintiva del bulto de Tarsis es el enorme volcán del Monte Olimpo. El Monte Olimpo tiene aproximadamente el tamaño de Missouri, más o menos. Si lo pusiéramos en medio de los Estados Unidos, dominaría el panorama. Si tuviese una gran erupción, un volcán de ese tamaño, probablemente arrasaría un estado a cada lado de Missouri. Así que mi hogar en Iowa quedaría bajo la lava. Curiosamente está compuesto, creemos, por 3 volcanes diferentes. O al menos erupciona de 3 formas diferentes. Si sobrevolamos la cumbre veremos 3 calderas diferentes. Así que no es solo 3 veces más grande, es un acontecimiento geológico monstruoso. Pero de hecho, si estuviésemos en el borde, su descenso es tan gradual que su pico quedará a más de 150 kilómetros de distancia. No podríamos saber que es un volcán, es gigantesco. Y el Monte Olimpo no está solo. A unos cientos de kilómetros al sureste del monte hay una cadena en diagonal de otros 3 espaciados y enormes volcanes. Cada uno de ellos es más grande que cualquiera de su tipo en la Tierra. Aún así, con lo magnífico que es, la región de Tarsis no es la única región con una forma espectacular que descubrió el Mariner 9. En el extremo oeste del bulto hay una colosal grieta en la corteza del planeta rojo. Se llama Valles Marineris, el Valle Mariner, en honor del Mariner 9 que lo orbitó. Si lo miramos vemos que tiene el ancho de los Estados Unidos, es un valle limpio. ¿Conoces el Gran Cañón en los Estados Unidos? Si lo golpeamos con asteroides conseguiremos algo como los Estados Unidos. Eso es el Valle Mariner. El mecanismo geológico que causó esta inmensa ruptura en la superficie marciana aún es un misterio. Los científicos tan solo pueden especular. Un mecanismo como el que se dio en el llamado bulto de Tarsis, no muy alejado. En el que mucha lava y otros materiales se acumularon como si formasen un torques gigante en la superficie de Marte y la resquebrajaran como una cremallera. Bueno, quién sabe la verdad. Pero necesitamos un mecanismo diferente a todo lo que conocemos para explicar la existencia de este. Con el rotundo éxito del Mariner 9, el siguiente paso lógico para la NASA era hacer aterrizar una nave en la superficie de Marte. Los científicos estaban ansiosos por analizar las piedras y las muestras de terreno buscando señales de vida. En 1976, la misión Vikingo llegó al planeta para hacer exactamente eso.
Llevaba un orbitador y un módulo de aterrizaje equipado con robóticos instrumentos de pruebas. Llegamos a la superficie, recorrimos el terreno y no encontramos nada. Marte parecía un lugar frío, seco y muerto. Pero mientras el módulo terrestre del Vikingo dejaba el terreno sin generar titulares, allí arriba, sobre la superficie marciana, el orbitador Vikingo consiguió capturar una imagen mítica. Mientras sobrevolaba una región de Marte llamada Cidonia, el orbitador se encontró con una imagen, una formación de tierra poco iluminada por la luz. Asombrosamente, esa formación recordaba un rostro humano. En broma, los científicos de la NASA mostraron esa foto a la prensa, diciendo que habían encontrado una cara en Marte. Sometido a condiciones de más luminosidad, por supuesto, el terreno, las formas de la Tierra marciana, no se asemejaban a una cara en absoluto, solo era un conjunto de colinas. Pero en determinados círculos la historia de la cara de Marte y el secreto de la NASA duró varios años. Los auténticos entusiastas de Marte, por otro lado, se enfrentaban a una realidad más seria siguiendo la misión Vikingo. Con ninguna evidencia definitiva de los resultados biológicos de los experimentos del Vikingo, el interés en regresar al planeta rojo se desvaneció durante varios años. Entonces, en 1984, un joven científico en una expedición a la Antártida hizo un descubrimiento que aportó nuevas energías y esperanzas sobre el tema de la posible vida en Marte. En diciembre de 1984, geólogos de la NASA, en una expedición para recoger meteoritos en la Antártida, encontraron un extraño espécimen. Un meteorito con un color extraño, una especie de verde extraño, principalmente gris o marrón. De regreso a la NASA, en el Centro Espacial Johnson, en Houston, donde se archivan las piedras, fue etiquetado como ALH84001. A pesar de su extraño color, los científicos asumieron que era un trozo de un asteroide. Así que la roca fue mal archivada entre un grupo de meteoritos. Se quedó allí durante 6 u 8 años mal clasificada. Entonces, a comienzos de los años 90, un analista que investigaba los asteroides colocó la pieza ALH84001 bajo un microscopio electrónico. Pronto se dio cuenta de que no estaba viendo un meteorito normal. Estaba viendo un trozo de Marte. La roca tenía características que encajaban con otro meteorito encontrado en 1979. Más científicos comenzaron a estudiar esta muestra y se quedaron impresionados cuando finalmente descubrieron glóbulos de carbono. El carbono, al menos en la Tierra, es la primera base de la vida. El experimentado científico David McKay dirigía el grupo de investigación. Mi imaginación se avivó por los carbonatados y me dije: estos carbonatados son realmente extraños. ¿De qué están formados? Analicémoslos. Un escrutinio más exhaustivo de la muestra de la piedra llegó a descubrimientos aún más impresionantes. El tipo de química que contienen esos glóbulos se asocia con la vida en la Tierra. Al menos una imagen escaneada del microscopio electrónico revela una estructura que parece aparentemente orgánica, casi como un gusano. ¿Podría tener trazas de una biología marciana primitiva? Yo creo que un gusano es biológico. Si es un fósil completo o una bacteria es problemático. Podría ser parte de una bacteria. Podría ser una sección. Pero es biológico, en mi opinión. I'd like to welcome everybody here today. It's an unbelievable
Finalmente, en 1996, después de más de 2 años de estudio, durante los cuales se habían elaborado más de 4 líneas independientes de investigación, el equipo estaba listo. Lanzaron su hipótesis. El ALH 84001 contenía posibles evidencias de vida anterior en Marte. We conclude that this is evidence for early life on Mars. La NASA dio una gran conferencia de prensa, pero no convencieron a todo el mundo. Todos los laboratorios del mundo pidieron muestras de la roca para elaborar sus propios análisis. Al final, tras meses de discusiones y debates, el consenso fue que no había consenso. Muchos periódicos daban su apoyo a la proclamación, pero muchos otros rechazaban la idea. If I could have the first slide, please. The features that you see may be any number of things. For example, muchos investigadores estaban convencidos de que las formaciones de la roca, que parecían ser vestigios de vida marciana, en realidad eran signos de la actividad del mineral. La mayoría de la gente diría que no hay actividad biogenética en este meteorito de Marte. La hipótesis inicial de Dave era incorrecta. Yo diría sobre este punto que es una hipótesis demasiado sencilla. Yo no creo que el trabajo haya sido completado hasta un punto satisfactorio, por decirlo de alguna manera. El trabajo sobre el meteorito continúa. Pero incluso si los investigadores concluyen que el meteorito no contiene signos de vida marciana, el episodio del ALH 84001 ya ha reforzado totalmente el interés sobre la cuestión de la vida en el planeta rojo. Irónicamente, el nuevo impulso para encontrar vida en Marte ha sido dirigido por científicos. Y una vez más, en el continente de la Antártida. Las condiciones en esta parte del mundo son análogas en muchos sentidos a las condiciones de Marte, buscando formas de vida que han conseguido progresar aquí en circunstancias extremas y que podrían arrojar luz sobre cómo y dónde la vida primitiva pudo haber existido alguna vez en el planeta rojo. Un astrobiólogo medioambiental, Dale Andersen, analiza los fondos de los lagos cubiertos por las gruesas capas de hielo de todo un año. La mayoría de la gente dice esto porque a causa de la gruesa capa de hielo que lo cubre no podemos hallar nada más que piedras. Podía haber muy poco o nada. La capa de hielo que sella muchos de estos lagos tiene más de 45 centímetros de espesor. Pero en lugar de reventarlo o taladrarlo y molestar al ecosistema que hay debajo, Andersen y su equipo han encontrado un método mucho menos dañino. Introducen un enorme serpentín de cobre para hacer una enorme abertura. Soltamos líquido caliente sobre el hielo y dejamos que se funda. Nos lleva unas 24 horas. Lo que obtenemos es un agujero limpio y claro para bucear. Los buceadores se sumergen con sus apropiados equipos. Y lo que encuentran en el fondo de casi todos los lechos de los lagos de la Antártida es un testimonio de la testarudez y de la tenacidad de la vida. Matas de organismos microbianos que prosperan en ambientes gélidos que prácticamente no reciben la luz del sol. La gente cree que si tuviésemos menos de un 1% de luz en la superficie, no sería posible ningún tipo de fotosíntesis en el fondo. No habría bastante luz para vivir, pero resulta que pueden obtener fotosíntesis con niveles de luz por debajo del 1%. Para Andersen y para su equipo, estas prístinas matas son en realidad una ventana al pasado. No hay organismos más evolucionados, no hay peces, no hay insectos, no hay animales que los depreden. Así que estas comunidades microbianas tienen la oportunidad de desarrollarse por sí mismas, y eso les da la oportunidad de crecer de modos muy especiales. ¿Es posible que una forma similar de vida microbiana pudiese vivir todavía bajo la capa helada de Marte? Especialmente en los polos ricos en hidrógeno. Andersen y científicos como él creen que merece la pena investigar.
experimentado científico David McKay dirigía el grupo de investigación. Mi imaginación se avivó por los carbonatados y me dije, estos carbonatados son realmente extraños. ¿De qué están formados? Analicémoslos. Un escrutinio más exhaustivo de la muestra de la piedra llegó a descubrimientos aún más impresionantes. El tipo de química que contienen esos glóbulos se asocia con la vida en la Tierra. Al menos una imagen escaneada del microscopio electrónico revela una estructura que parece aparentemente orgánica, casi como un gusano. ¿Podría tener trazas de una biología marciana primitiva? Yo creo que un gusano es biológico. Si es un fósil completo o una bacteria es problemático. Podría ser parte de una bacteria. Podría ser una sección. Pero es biológico, en mi opinión. I'd like to welcome everybody here today. It's an unbelievable day. It's very, very exciting for me. Finalmente, en 1996, después de más de 2 años de estudio, durante los cuales se habían elaborado más de 4 líneas independientes de investigación, el equipo estaba listo. Lanzaron su hipótesis. El ALH 84001 contenía posibles evidencias de vida anterior en Marte. We conclude that this is evidence for early life on Mars. La NASA dio una gran conferencia de prensa, pero no convencieron a todo el mundo. Todos los laboratorios del mundo pidieron muestras de la roca para elaborar sus propios análisis. Al final, tras meses de discusiones y debates, el consenso fue que no había consenso. Muchos periódicos daban su apoyo a la proclamación, pero muchos otros rechazaban la idea. If I could have the first slide, please. The features that you see may be any number of things. For example, muchos investigadores estaban convencidos de que las formaciones de la roca, que parecían ser vestigios de vida marciana, en realidad eran signos de la actividad del mineral. La mayoría de la gente diría que no hay actividad biogenética en este meteorito de Marte. La hipótesis inicial de Dave era incorrecta. Yo diría sobre este punto que es una hipótesis demasiado sencilla. Yo no creo que el trabajo haya sido completado hasta un punto satisfactorio, por decirlo de alguna manera. El trabajo sobre el meteorito continúa. Pero incluso si los investigadores concluyen que el meteorito no contiene signos de vida de Marte, que hayan licuado el hielo y que hayan creado tal vez zonas acuíferas. Podemos observar cráteres cuando ha tenido lugar un impacto, un asteroide que ha impactado en Marte y ha hecho volar mucha cantidad de materia. No levanta polvo seco como en la Luna, que generan rayos de escombro, sino que lanza una especie de barro sucio. De ahí la conclusión de que estamos impactando sobre hielo, igual que en las capas de termagel de las capas de Canadá, en una especie de tundra. Una nave espacial en su órbita ha detectado claras evidencias de la existencia de agua helada en los polos de Marte. Y antiguos estudios sobre la composición del suelo detectaron altos niveles de hidrógeno. El agua, por supuesto, es una parte de oxígeno y 2 partes de hidrógeno. Así que las posibilidades de que haya hielo bajo la superficie de esas áreas es enorme. Pero aunque las evidencias de la existencia de hielo en los polos marcianos son relativamente modernas, la especulación de que allí existía agua proviene de hace más de un siglo. Y la suposición de que también pudiese existir vida inteligente en el planeta rojo provocó que se extendiera la ansiedad en la Tierra durante la primera parte de la mitad del siglo XX. Los astrónomos dirigieron los telescopios por primera vez hacia Marte en 1610. Como la vítrea tecnología espía estaba recién desarrollada, la borrosa imagen del planeta rojo parecía más cercana a los ojos de los observadores terrestres.
En 1877 los telescopios pudieron ampliar la imagen del distante planeta, tanto que parecía tener la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos a la distancia de un brazo. Hoy no es nada impresionante para los conocimientos actuales, pero fue lo suficiente para el director del Observatorio de Milán, Giovanni Schiaparelli, tanto como para esbozar la superficie marciana y dar nombre a sus formas geológicas. Schiaparelli observaba el movimiento de aquella borrosa imagen noche tras noche durante meses. Y vio lo que él creyó que eran líneas cruzadas sobre Marte. Más tarde resultó que lo que él vio no estaba allí. Pero aún así, a través de aquel telescopio, aquello era todo lo que podía ver. El respetado astrónomo italiano esbozó esas líneas y les dio un nombre. Schiaparelli interpretó esas líneas como algún tipo de canales. No sabía lo que eran. La palabra italiana que les aplicó fue canali. Esa palabra, traducida al inglés, se podría interpretar como vías, pero en lugar de eso se tradujo como canales. Cálido, húmedo y rico en oxígeno. Y el otro, frío, seco y sin oxígeno. Aún así, se cree que esas diferencias no fueron siempre tan marcadas. Los científicos creen que Marte fue una vez lo suficientemente caliente como para tener grandes cantidades de agua líquida como para estar fluyendo por su superficie. Cuando miramos al Marte actual, con las mejores imágenes de satélite, estas nos mandan el mismo mensaje que el que obtuvimos en nuestras primeras misiones a Marte, y es que no hay agua en estado líquido en el planeta actualmente. Pero hay una evidencia irrefutable de que hubo agua allí en el pasado. Todo el mundo sabe que cuando el agua fluye a través de cualquier tipo de terreno, se forman unas estructuras características que tienen la función de que el agua corra a través de ellas. Y cuando vemos las fotos de Marte, las imágenes satélite, vemos unas formas muy similares que nos llevan a la conclusión de que Marte fue una vez más cálido y más húmedo de lo que es ahora. Marte, por supuesto, es un árido desierto. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Qué proceso cósmico pudo haber causado tan dramática transformación en el cuarto planeta del Sistema Solar? La historia comienza con el origen del Sistema Solar. En algún momento de ese lapso de tiempo, de hace 4,5 billones de años, nuestro sistema solar emergió de una supernova, una explosión estelar que emitió una masa turbulenta de partículas moleculares y gases. Esa turbulenta masa, o nébula, comenzó a enfriarse, y mientras lo hacía, se condensó y se dividió en anillos de partículas. Estas partículas comenzaron a crecer y a juntarse gradualmente hasta formar planetas. El proceso de crecimiento creó calor y las partículas pesadas se fueron hacia el centro de la masa acumulativa. Marte finalmente formó una corteza de hierro fundido. Esta ardiente corteza fundida generó un poderoso campo magnético. Este campo, proyectado hacia el exterior, rodeaba Marte como una coraza protectora, bloqueando las peligrosas emisiones del Sol. Existe esa constante presión del Sol que nosotros llamamos el viento solar. El viento solar está formado por electrones, protones, rayos cósmicos y todo ese tipo de partículas cargadas que pueden ionizar la atmósfera, que como decimos nosotros, chisporrotean. Tierra estaba en el centro del universo. Entonces llegó Copérnico y dijo, no, quizás la Tierra no sea el centro del universo. Tal vez la explicación para todo esto sea que todo gira alrededor del Sol. Y si es así, entonces podemos explicar por qué cuando la Tierra sobrepasa a Marte en la órbita, Marte comienza a vagabundear en nuestro cielo. Parece que va en una dirección y de pronto comienza a ir en otra. En el momento de las observaciones de Copérnico, Marte y la Tierra habían estado cruzándose el uno con el otro en sus respectivas órbitas durante más de 4,5 billones de años. Tiempo suficiente para que los dos planetas hubiesen evolucionado en mundos muy diferentes.
Uno cálido, húmedo y rico en oxígeno. Y el otro frío, seco y sin oxígeno. Aún así, se cree que esas diferencias no fueron siempre tan marcadas. Los científicos creen que Marte fue una vez lo suficientemente caliente como para tener grandes cantidades de agua líquida como para estar fluyendo por su superficie. Cuando miramos al Marte actual, con las mejores imágenes de satélite, estas nos mandan el mismo mensaje que el que obtuvimos en nuestras primeras misiones a Marte, y es que no hay agua en estado líquido en el planeta actualmente. Pero hay una evidencia irrefutable de que hubo agua allí en el pasado. Todo el mundo sabe que cuando el agua fluye a través de cualquier tipo de terreno, se forman unas estructuras características que tienen la función de que el agua corra a través de ellas. Y cuando vemos las fotos de Marte, las imágenes satélite, vemos unas formas muy similares que nos llevan a la conclusión de que Marte fue una vez más cálido y más húmedo de lo que es ahora. Marte, por supuesto, es un árido desierto. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Qué proceso cósmico pudo haber causado tan dramática transformación en el cuarto planeta del Sistema Solar? La historia comienza con el origen del Sistema Solar. En algún momento de ese lapso de tiempo, de hace 4,5 billones de años, nuestro sistema solar emergió de una supernova, una explosión estelar que emitió una masa turbulenta de partículas moleculares y gases. Esa turbulenta masa, o nébula, comenzó a enfriarse, y mientras lo hacía, se condensó y se dividió en anillos de partículas. Estas partículas comenzaron a crecer y a juntarse gradualmente hasta formar planetas. El proceso de crecimiento creó calor y las partículas. Pero mientras el módulo terrestre del Vikingo dejaba el terreno sin generar titulares, allí arriba, sobre la superficie marciana, el orbitador Vikingo consiguió capturar una imagen mítica. Mientras sobrevolaba una región de Marte llamada Cidonia, el orbitador se encontró con una imagen, una formación de tierra poco iluminada por la luz. Asombrosamente, esa formación recordaba un rostro humano. En broma, los científicos de la NASA mostraron esa foto a la prensa, diciendo que habían encontrado una cara en Marte. Sometido a condiciones de más luminosidad, por supuesto, el terreno, las formas de la Tierra marciana, no se asemejaban a una cara en absoluto, solo era un conjunto de colinas. Pero en determinados círculos la historia de la cara de Marte y el secreto de la NASA duró varios años. Los auténticos entusiastas de Marte, por otro lado, se enfrentaban a una realidad más seria siguiendo la misión Vikingo. Con ninguna evidencia definitiva de los resultados biológicos de los experimentos del Vikingo, el interés en regresar al planeta rojo se desvaneció durante varios años. Entonces, en 1984, un joven científico en una expedición a la Antártida hizo un descubrimiento que aportó nuevas energías y esperanzas sobre el tema de la posible vida en Marte. En diciembre de 1984, geólogos de la NASA, en una expedición para recoger meteoritos en la Antártida, encontraron un extraño espécimen. Un meteorito con un color extraño, una especie de verde extraño, principalmente gris o marrón. De regreso a la NASA, en el Centro Espacial Johnson, en Houston, donde se archivan las piedras, fue etiquetado como ALH84001. A pesar de su extraño color, los científicos asumieron que era un trozo de un asteroide. Así que la roca fue mal archivada entre un grupo de meteoritos. Se quedó allí durante 6 u 8 años mal clasificada. Entonces, a comienzos de los años 90, un analista que investigaba los asteroides colocó la pieza ALH84001 bajo un microscopio electrónico.
Pronto se dio cuenta de que no estaba viendo un meteorito normal. Estaba viendo un trozo de Marte. La roca tenía características que encajaban con otro meteorito encontrado en 1979. De verde extraño, principalmente gris o marrón. De regreso a la NASA, en el Centro Espacial Johnson, en Houston, donde se archivan las piedras, fue etiquetado como ALH84001. A pesar de su extraño color, los científicos asumieron que era un trozo de un asteroide. Así que la roca fue mal archivada entre un grupo de meteoritos. Se quedó allí durante 6 u 8 años mal clasificada. Entonces, a comienzos de los años 90, un analista que investigaba los asteroides colocó la pieza ALH84001 bajo un microscopio electrónico. Pronto se dio cuenta de que no estaba viendo un meteorito normal. Estaba viendo un trozo de Marte. La roca tenía características que encajaban con otro meteorito encontrado en 1979. Más científicos comenzaron a estudiar esta muestra y se quedaron impresionados cuando finalmente descubrieron glóbulos de carbono. El carbono, al menos en la Tierra, es la primera base de la vida. El experimentado científico David McKay dirigía el grupo de investigación. Mi imaginación se avivó por los carbonatados y me dije: estos carbonatados son realmente extraños. ¿De qué están formados? Analicémoslos. Un escrutinio más exhaustivo de la muestra de la piedra llegó a descubrimientos aún más impresionantes. El tipo de química que contienen esos glóbulos se asocia con la vida en la Tierra. Al menos una imagen escaneada del microscopio electrónico revela una estructura que parece aparentemente orgánica, casi como un gusano. ¿Podría tener trazas de una biología marciana primitiva? Yo creo que un gusano es biológico. Si es un fósil completo o una bacteria es problemático. Podría ser parte de una bacteria. Podría ser una sección. Pero es biológico, en mi opinión. I'd like to welcome everybody here today. It's an unbelievable day. It's very, very exciting for me. Finalmente, en 1996, después de más de 2 años de estudio, durante los cuales se habían elaborado más de 4 líneas independientes de investigación, el equipo estaba listo. Lanzaron su hipótesis. El ALH84001 contenía posibles evidencias de vida anterior en Marte. We conclude that this is evidence for early life on Mars. La NASA dio una gran conferencia. Descubrir todo ese hielo podría ser el santo grial de la exploración espacial. Son visibles a través de sencillos telescopios desde la Tierra. Y son incuestionablemente las primeras formas planetarias visibles durante el acercamiento a Marte desde el espacio. Las capas polares marcianas. Misteriosas tormentas de blanca nieve helada que cubren la cumbre y la base del planeta rojo. Es lo que llamamos hielo seco, dióxido de carbono congelado. La atmósfera es muy fina y está formada casi por completo por dióxido de carbono. Por eso, al enfriarse, la condensación resultante es nieve de dióxido de carbono. Pero aunque los blancos polos son ciertamente una forma de color en el planeta, no es la concentración congelada de CO2 en sí misma lo que más les interesa a los científicos, sino lo que se supone que está escondido debajo de las capas polares, que podría tener una importancia enorme. En algún sitio bajo la capa superficial podría haber millones de toneladas de agua congelada. Agua helada oculta a la vista, que parece extenderse a millones de kilómetros en todas las direcciones desde los polos y que lleva a los científicos a pensar que podrían ser los residuos de lo que fueron una vez enormes océanos.
Se supone que el agua está ahora congelada en una especie de termagel bajo la superficie. Pero quizás haya presiones y temperaturas en diferentes zonas de Marte que hayan licuado el hielo y que hayan creado tal vez zonas acuíferas. Podemos observar cráteres cuando ha tenido lugar un impacto, un asteroide que ha impactado en Marte y ha hecho volar mucha cantidad de materia. No levanta polvo seco como en la Luna, que generan rayos de escombro, sino que lanza una especie de barro sucio. De ahí la conclusión de que estamos impactando sobre hielo, igual que en las capas de termagel de las capas de Canadá, en una especie de tundra. Una nave espacial en su órbita ha detectado claras evidencias de la existencia de agua helada en los polos de Marte. Y antiguos estudios sobre la composición del suelo detectaron altos niveles de hidrógeno. El agua, por supuesto, es una parte de oxígeno y 2 partes de hidrógeno, así que las posibilidades de que haya hielo bajo la superficie de esas áreas es enorme. Pero aunque las evidencias de la existencia de hielo en los polos marcianos son relativamente modernas, la especulación de que allí existía agua proviene de hace más de un siglo. Y antiguos estudios sobre la composición del suelo detectaron altos niveles de hidrógeno. El agua, por supuesto, es una parte de oxígeno y 2 partes de hidrógeno, así que las posibilidades de que haya hielo bajo la superficie de esas áreas es enorme. Pero aunque las evidencias de la existencia de hielo en los polos marcianos son relativamente modernas, la especulación de que allí existía agua proviene de hace más de un siglo. Y la suposición de que también pudiese existir vida inteligente en el planeta rojo provocó que se extendiera la ansiedad en la Tierra durante la primera parte de la mitad del siglo XX. Los astrónomos dirigieron los telescopios por primera vez hacia Marte en 1610. Como la vítrea tecnología espía estaba recién desarrollada, la borrosa imagen del planeta rojo parecía más cercana a los ojos de los observadores terrestres. En 1877 los telescopios pudieron ampliar la imagen del distante planeta, tanto que parecía tener la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos a la distancia de un brazo. Hoy no es nada impresionante para los conocimientos actuales, pero fue lo suficiente para el director del Observatorio de Milán, Giovanni Schiaparelli, tanto como para esbozar la superficie marciana y dar nombre a sus formas geológicas. Schiaparelli observaba el movimiento de aquella borrosa imagen noche tras noche durante meses. Y vio lo que él creyó que eran líneas cruzadas sobre Marte. Más tarde resultó que lo que él vio no estaba allí. Pero aún así, a través de aquel telescopio, aquello era todo lo que podía ver. El respetado astrónomo italiano esbozó esas líneas y les dio un nombre. Schiaparelli interpretó esas líneas como algún tipo de canales. No sabía lo que eran. La palabra italiana que les aplicó fue canali. Esa palabra, traducida al inglés, se podría interpretar como vías, pero en lugar de eso se tradujo como canales. Como las líneas rectas no aparecen normalmente en la naturaleza, los diseños de Schiaparelli dieron origen a la idea de que debía existir alguna forma de vida inteligente en Marte. Fue una idea sobrecogedora y ampliamente debatida entre los astrónomos de la época. Más tarde, en 1894, un rico bostoniano llamado Percival Lowell estaba tan intrigado por esta posibilidad que pagó para que se construyese un enorme telescopio en una montaña de Flagstaff, Arizona. Se pasó las 2 décadas siguientes observando, cotejando y especulando sobre el planeta rojo. Se convenció a sí mismo de que estaba